Buenas noches a todos los que están hoy presentes, a todos los hermanos y hermanas en Cristo. Como ya hemos hecho costumbre los viernes después de 7 de la noche, tomamos este espacio con el fin de poder reflexionar, en primera instancia leer un capítulo de la palabra de Dios, en este caso del libro del Génesis, y hoy vamos a estudiar el capítulo 10 del Génesis. Es para el ser cristiano y para el hombre y la mujer de Dios, es muy importante poder estudiar la palabra de Dios, poder leerla, poder degustarla. Para nosotros los católicos no solamente los domingos cuando vamos a Eucaristía, sino en todo lo posible diariamente. Les recomiendo poder seleccionar un libro si no quieren empezar el tour del estudio de toda la palabra de Dios. Hoy queremos nosotros continuar con este ejercicio que hemos venido realizando. Ya vamos por el capítulo 10. La semana pasada reflexionamos el capítulo 9, donde veíamos la importancia de honrar a padre y madre. En el capítulo 8 nos dábamos cuenta la importancia de la caridad. Al final de los tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo retorne, será muy importante qué habremos hecho por aquellas personas más necesitadas, con mayores limitaciones, y no solamente aquellas personas que tengan pobreza económica, sino también pobreza espiritual y afectiva. En el capítulo 7 veíamos cómo el Señor le daba la orden a Noé de entrar al arca junto con su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Cómo tomaba una pareja de cada animal impuro y 7 parejas de los animales puros. Y vimos la travesía tan grande que por más de un año tuvo que pasar Noé y toda su familia en el diluvio. También recordamos cómo en el capítulo 6 nos hablan acerca de un personaje de la maldad que había en el mundo, y cómo Dios tomó la determinación de destruir a la humanidad del tiempo de Noé por la gran cantidad de seres malvados que existía. En el capítulo 5 nos hablan acerca de Noé, de Enoc, antepasado de Noé, y nos hablan que era la única persona que en su tiempo seguía la voluntad y los designios de Dios. Entonces estamos haciendo, antes de entrar de lleno en el estudio del capítulo 10, un repaso por los capítulos que hemos visto en esta serie que hemos titulado Génesis, el libro del Génesis, y que muy emocionados hemos recibido la misión de poder preparar y compartir junto con ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, esta maravillosa aventura de compartir la palabra del Señor. Un saludo muy especial a todos los que están conectados y los que se conectarán. Bienvenidos a este espacio que nosotros hemos abierto con el fin de poder aprender y degustar de la palabra de Dios. También es importante presentarme. Mi nombre es Henry Castro, soy ingeniero de sistemas, escritor de la armadura de Rafael,
un libro espiritual y también soy proclamador de la palabra de Dios de hace muchos años. Vengo estudiando la palabra de Dios desde que tenía 7 años y todavía sigo enamorado de la palabra de Dios. Entonces, debemos tener en nuestras casas la Biblia porque, como ya es costumbre y ustedes saben, nosotros a el texto que leemos y reflexionamos del Génesis hacemos un complemento. En el día de hoy, al principio yo pensé que el capítulo 10 era un capítulo de trámite, pero ningún capítulo del Génesis es sin importancia. Todos tienen importancia. Y en especial este que nos conecta con la celebración que vamos a tener este domingo, la de Pentecostés. Dios y el Espíritu Santo son perfectos y ellos llevan los tiempos de todas las cosas que ellos realizan. Y han querido que el capítulo 10 del Génesis esté conectado o que lo reflexionemos exactamente el viernes antes de Pentecostés. Vamos a darnos cuenta por qué se los digo y ya preparen sus Biblias allá en sus casas porque vamos a empezar primero que todo con la oración, como siempre, la invocación del Maestro, el Espíritu Santo, y dispongámonos para recibir la enseñanza y la reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche te queremos dar gracias porque nos has permitido estar hoy presentes con vida. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos en nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestro trabajo. Ven, Espíritu Santo, en esta noche y llena mi vida, llena nuestra vida, llena nuestra alma de tu gracia, llena nuestro ser de conocimiento, pero sobre todo de sabiduría. Llénanos de sabiduría, oh Espíritu Divino, para comprender al Padre, para comprender su pensamiento, su amor, sus deseos y su voluntad en nuestras vidas. Trae a nosotros tus 7 dones y permite que tus frutos florezcan en nuestra vida cristiana, ya seamos católicos o de cualquier otra denominación. Permite que nuestro testimonio sea luz para nuestros hermanos, creyentes y no creyentes. Lléname, Señor, lléname, Espíritu, en esta noche, allá en sus casas. Pidan la presencia del Espíritu Santo en esta noche antes de Pentecostés. Sientan el maravilloso regalo que nos ha dado el Padre a través de su Hijo Jesucristo. El otro Paráclito, el Consolador, el Espíritu de verdad. Él es el que nos enseña realmente la verdad. Él es el que nos revela quién es Jesús. Él es el que nos trae la gracia divina y nos revela la voluntad del Padre. Llénanos, Espíritu Santo, en esta noche con tu presencia, oh Espíritu Divino. Llena nuestros hogares. Saca de nuestra vida la maldad, la oscuridad, el pecado, la envidia, la soberbia. Sácalo, Espíritu Santo, saca todo eso de nuestras vidas.
y haznos ser felices con lo que el Padre y el Hijo nos ha dado. Permítenos ser felices y ser contentos con lo que tenemos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestro trabajo. Permítenos estar en esta noche satisfechos con nuestros padres. Permítenos perdonarlos. Si tenemos algún rencor, si tenemos alguna situación de conflicto en esta noche, Espíritu Santo, líbranos. Líbranos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de hacer la invocación del Espíritu Santo y de darle gracias a Dios por esta noche, porque ya llevamos varias semanas, bendito sea Dios, en esta guerra que tenemos contra el COVID-19, y ahí vamos navegando como hizo Noé en la barca, aún en medio del diluvio. Vamos a abrir la Biblia, en el capítulo 10 del Génesis. Los descendientes de Noé. Estos son los descendientes de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, que después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Quitim y Rodanim. Estos fueron los descendientes de Jafet que poblaron las costas, cada nación y clan en su propia tierra y con su propio idioma. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Havilá, Sabta, Ramá y Sabteca. Los hijos de Ramá fueron Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, el primer hombre poderoso de la tierra. Nimrod, por voluntad del Señor, fue un gran cazador. De ahí viene el dicho, igual a Nimrod, gran cazador delante del Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Akkad, Calné, en la región de Sinar. De esta región salió Asur, que construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth-ir, Kela y la gran ciudad de Resem, que está entre Nínive y Kela. De Misraín descienden los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas y los patruseos, los casluitas y los caftoritas, de quienes descienden los filisteos. Canaán fue padre de Sidón, su primer hijo, y de Het. De Canaán descienden los jebuseos, amorreos, jerseos, jebeos, araseos, cineos, arbadeos, semarreos y amateos. Después todos los clanes cananeos se dispersaron
El territorio de los cananeos fue al extenderse en dirección a la región de Gerar. Desde la ciudad de Sidón hasta el pueblo de Gaza y en dirección de las ciudades de Sodoma, Gomorra, Admá y Seboín, hasta el pueblo de Lesa. Estos fueron los descendientes de Cam, cada nación y clan en su propia tierra y con su propio idioma. Sem, que fue el hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Todos los hijos de Eber fueron descendientes de Sem. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfax, Lut y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y más. Arfaxad fue el padre de Selah y Selah fue el padre de Eber. Después Eber tuvo dos hijos. Uno de ellos se llamaba Pelec, porque en su tiempo la gente de la tierra se dividió. Y el hermano de Pelec se llamaba Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar Malep, Gerá, Hadoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán y vivieron en la tierra que se extiende desde la región de Mesá hasta la de Sefar, que es la región montañosa del oriente. Estos fueron los descendientes de Sem, cada nación y clan en su propia tierra y con su propio idioma. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus descendientes, líneas de descendientes y sus territorios. Después del diluvio, se esparcieron por todas partes y formaron las naciones del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy posiblemente este capítulo pareciera en un principio ser de trámite, muy difícil de leer por la cantidad de nombres con pronunciaciones complicados. Pero me llama la atención el hecho que al final de cada descendencia, de cada linaje, termina diciendo que cada uno, cada pueblo y cada clan en su propio territorio y con su propio idioma. Eso es muy importante, tengámoslo en cuenta. Todas las naciones de la tierra, según la palabra de Dios y la fe que tenemos los católicos y los cristianos, descienden de la familia de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. Y a partir de los hijos que ellos tuvieron después del diluvio, comenzaron a reproducirse y a poblar la tierra. La palabra de Dios solamente registra los nombres más importantes, de los linajes más importantes, y de los nombres de aquellos padres que le dieron nombre y origen a naciones enteras. En resumen, podemos decir que todos los hijos de Jafet fueron los que están del lado de Europa y del lado de, comenzando por Grecia, por las islas Chipre, hacia Francia y hacia arriba. Toda la parte norte del
de lo que nosotros conocemos como la península arábica y la península del Sinaí. Dentro de la palabra de Dios, el ombligo del mundo y el lugar donde suceden todas las cosas y el centro del mundo espiritual, la parte de Jerusalén, la parte de la tierra de Canaán, la tierra de Palestina. Desde ahí, entre el Éufrates, entre los ríos Éufrates y el río Tigris, toda esa región fue muy importante en el desarrollo de la humanidad. Sí, nosotros recordamos en nuestras clases de historia, de sociales, nos cuentan de que las primeras civilizaciones fueron la sumeria, después fue la egipcia. Todos estos pueblos descienden de los hijos. Egipto desciende de Cam, ya que todos los descendientes de Cam se fueron bajando la parte de... Ubiquémonos en lo que es ahora Israel, lo que es ahora Jerusalén, lo que nosotros conocemos como Israel, Jerusalén. Bueno, entonces los descendientes de Cam descendieron y bajaron lo que es Egipto, lo que es Libia, lo que es toda la parte norte de África, y descendieron Etiopía, Somalia. Todos esos pueblos pertenecen a la descendencia de Cam. Los de Jafet son los que están en el norte de Europa, llegando hasta los celtas, o sea, hasta Gran Bretaña, España, Francia, que se conoce como la Galia en época romana. Todos esos pueblos, los griegos, los etruscos, etcétera, etcétera. Los armenios más hacia arriba. Los Magog dice que es el descendiente de los rusos, de los eslavos. Más o menos así se fueron distribuyendo los descendientes de Noé, de los hijos de Noé, ¿verdad? Y están los pueblos semitas. Los pueblos semitas son aquellos como los hebreos. El papá de los hebreos es Eber. Entonces, que se llaman hebreos. También están los arameos, los hijos de Aram. ¿Sí? Entre los arameos está Siria, los sirios. Pero también para allá se fueron trasladando otro tipo de pueblos, ¿verdad? Hacia la parte de Mesopotamia, hacia la parte de los asirios, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el capítulo nos trata de describir cómo nacieron las naciones que conocemos ahora y que se fueron desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad después del diluvio. Esto es muy hermoso, muy importante si nosotros lo plasmamos y lo pegamos con una situación o con una celebración que vamos a tener el día domingo, el día de Pentecostés. Pero antes de eso, quisiera que viéramos cómo el hecho de que las naciones surgieran y de que cada pueblo tuviera su propia lengua surge de parte de Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios el libro de Job. Job, capítulo 12, versículo 23. Libro de Job, capítulo 12, versículo 23. Dice: Él engrandece y destruye a las naciones, las dispersa y las reúne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está hablando el libro de Job acerca del poder que tiene Dios para crear las naciones, para destruirlas, para hacer que ellas se expandan por el mundo, pero también para reunirlas. Tengamos eso en cuenta, cómo Dios tanto
crea las naciones, como las dispersa y le asigna territorios a lo largo del planeta, y también les da un idioma diferente. Fíjense que en el capítulo 10 de Génesis está diciéndonos que cada pueblo y cada nación tiene sus propios idiomas y tiene sus propios territorios. Ahora, dentro del capítulo me llama la atención un nombre en particular, el nombre de Nimrod. Nimrod, dice la palabra de Dios en el capítulo 10, que fue el primer poderoso de la tierra después del diluvio. Nimrod, según la historia no bíblica, según leyendas, ya sea judías o escritos extrabíblicos, dice y habla de que fue un hombre que se opuso a Dios. Era un hombre poderoso, era un hombre valiente, era un cazador. Pero él llegó no solamente a cazar animales, no. Él cazaba seres humanos, él cazaba hombres para someterlos y para hacer que fueran sus súbditos y lo veneraran y lo adoraran. O sea, fue el primer tirano que tuvo la tierra después del diluvio. Nimrod se le asocia con la fundación de la ciudad de Babel. Babel tiene dos significados. El primer significado, y el que más nosotros conocemos, es confusión. Porque como veremos en el capítulo 11 del Génesis, más adelante, allí se confundieron las lenguas. Ahí nació la parte de que cada pueblo y que cada nación tuviera su propia lengua. Pero no me quiero adelantar hasta allá, hasta el capítulo 11. En Babel se trató de construir una torre. Babel también significa portal al cielo o portal hacia los dioses. ¿Qué querían hacer estos hombres que querían construir la torre de Babel? Querían hacer lo que Satanás siempre ha querido: usurpar el trono de Dios y ser como Dios. ¿Ya? Entonces, Nimrod, para mí, personalmente, de manera personal, es una prefiguración del anticristo. Ahí ya nosotros tenemos, en los tiempos de Noé, el primer anticristo. ¿Qué es un anticristo? Es toda persona o todo ser o todo ente que intente usurpar el lugar de Dios. Y Nimrod intentó hacerlo. Nimrod era hijo de Cus, y Cus era era hijo de Cam. O sea, Nimrod era nieto de Cam. Recuerden que Cam fue el que maldijo Noé porque lo vio desnudo o porque lo hizo pasar una vergüenza, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bueno, entonces, a partir de Cam viene Cus, y a partir de Cus nace Nimrod, y Nimrod es el primer gobernante del mundo. Entonces él crea el primer reino. Él era un emperador. Él gobernaba sobre otros reyes, creó varias ciudades y él las gobernaba con mano de hierro. Era tirano. Y creó la ciudad de Babel, que siglos más adelante se desarrollaría como Babilonia. Y si nosotros recordamos bien, y si en algún momento hemos escuchado acerca de Babilonia, dos cosas. La primera, Babilonia fue la que destruyó el primer templo de Jerusalén y se llevó una gran parte del pueblo de Israel como cautivos. O sea que Babilonia siempre ha estado en oposición a el pueblo de Dios y a Dios mismo. Y recordemos que en el Apocalipsis nosotros escuchamos que el apóstol San Juan, cuando escribe sus visiones en la isla de Patmos, él habla acerca de Babilonia la Grande, que huyamos de Babilonia, que salgamos de Babilonia. Y
¿Qué significa esto? Significa que Babilonia siempre ha sido un símbolo de la idolatría, un símbolo de la rebelión contra Dios. Entonces, a lo largo de toda la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, empezando con Nimrod, nosotros podemos ver cómo la ciudad de Babilonia y el reino de Babilonia es símbolo de rebelión contra Dios, de idolatría y de un corazón endurecido hacia el Espíritu Santo. Entonces, sigamos con el desarrollo del estudio, yéndonos y viendo quién es Nimrod y quién puede ser el Nimrod de nuestro tiempo, de los tiempos finales, antes que nuestro Señor Jesucristo retorne. Fíjense cómo Génesis nos conecta con los tiempos del fin. Siempre hemos hablado Génesis, tiempos del fin. Génesis, tiempos del fin. Vámonos a ir a la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a buscarlo. ¿Listo? Ok. Dice: aclaraciones sobre el regreso del Señor. Ahí estamos hablando del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y merece ser adorado. Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene, para que no aparezca antes de su debido tiempo. O sea que el anticristo tiene un tiempo. Ahora está siendo detenido, pero el principio de la iniquidad va corriendo, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca, y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí pegó un trueno cuando dije Satanás, mejor dicho. Pero bueno, coincidencia. Coincidencias. Ok,
Entonces fíjense cómo nos dan en la palabra de Dios, cómo nos da una visión de cómo era Nimrod. Así era Nimrod. Era un hombre que se opuso a Dios, que buscaba oponerse a todo lo que significaba ser Dios. Dicen algunas leyendas que él le decía a la gente, a sus súbditos, que adorar a Dios y hacerle sacrificios era una tontería, era una señal de debilidad. Que el hombre no debía adorar a Dios, que el hombre podía vivir por sí mismo y que podía valerse por sí mismo. Y que él lo demostraba sometiendo y oprimiendo a todo el que él quería. ¿Ya? Entonces, así va a ser el anticristo. Todavía no se nos ha presentado el anticristo. De pronto tal vez lo confundamos con Adolfo Hitler. Parecido a Adolfo Hitler. Adolfo Hitler quiso ser ese anticristo. Someter a toda la humanidad y hacer un solo reino, el tercer Reich. ¿Verdad? Y no pudo. Todos fracasaron. Que todos fracasan. Nimrod al final fracasa. Hitler fracasó. Stalin con Rusia fracasó. Todos los hombres que se han llenado el corazón de soberbia y han querido ser como Dios, terminan fracasando. Porque, como dice el nombre del arcángel, que es protector de la iglesia y el jefe de la legión, ¿quién como Dios? Nadie es como Dios. Entonces, nosotros estamos aquí para aprender su palabra y estamos aquí para conocerlo, para poderlo adorar realmente al único que tiene poder para darnos la vida y para ayudarnos a ser felices, que es Cristo Jesús. Bueno, pero ahora siguiendo con la enseñanza, quisiera compartir con ustedes que el capítulo 10 nos habla acerca de todas las naciones y que todos los pueblos tenían su propio idioma. Y ahí surge la Torre de Babel, la soberbia del hombre que quiso alcanzar a Dios y quiso reemplazar a Dios. Y Dios, viendo el orgullo y la soberbia del hombre, pues los esparció por la tierra y les dio a cada uno un idioma para que fuera difícil de que la maldad, fíjense, el plan secreto de la maldad, nos dice San Pablo en 2 de Tesalonicenses. Así como hay un plan de salvación que fue diseñado desde la eternidad por nuestro Señor, por nuestro Padre Celestial, y que ejecutó perfectamente nuestro Señor Jesucristo, así Satanás también tiene un plan de maldad, de iniquidad. Ese plan de maldad y de iniquidad él lo quería ejecutar con Nimrod con la Torre de Babel. Y Dios lo que hizo fue que los dispersó con diferentes idiomas y diferentes lenguas. Y fíjense, ¿qué es Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Ellos querían, con una torre construida por ellos, querían subir a Dios. Querían elevarse a Dios para reemplazarlo y para ser ellos dioses. ¿Y qué es Pentecostés? Es cuando Dios desciende a los hombres. Fíjense cómo Babel y Pentecostés son la antítesis, son las caras opuestas de una misma situación, la relación entre Dios y el hombre. En Pentecostés sucede de que Dios desciende en la persona del Espíritu Santo y nos llena a todos y nos trae todo lo que ellos querían poseer. Dios nos lo otorga, nos otorga 7 dones y nos otorga también 7 frutos. Dios ha descendido, en vez de nosotros con nuestra soberbia ascender y subir, Él en su amor infinito y en su humildad de Dios descendió a nosotros y nos llenó con su Espíritu Santo. Y qué hermoso y qué bello que el mismo signo, las lenguas, los idiomas, Dios no necesitó para darse, para derramarse sobre la humanidad,
no necesitó reunir nuevamente a todo el mundo en un solo idioma. A cada uno Dios les reveló la verdad en su propio idioma. Vamos a verlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Miremos cómo la palabra de Dios está toda unida, está toda conjugada. Es el mismo Espíritu, es el mismo autor que todo lo ha planeado y todo lo lleva bien ejecutado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, lengua de idioma, lengua, que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. Fíjense, estaban reunidos de todas partes del mundo. ¿Y qué hace el capítulo 10 del Génesis? Nos habla de que los hijos de Noé tuvieron descendencia y se esparcieron por todas partes del mundo. ¿Y qué nos dice Job? Dios esparce a las naciones, pero también tiene poder para reunirlas. Fíjense la palabra de Dios, cómo ella misma se responde. Dicen, la gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Cada uno en su propia lengua. ¿Y qué nos dice el capítulo 10 del Génesis? Cada nación y cada clan en su territorio y su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia. ¿Recuerdan? Sem, Cam y Jafet. De Frigia y Panfilia, de Egipto. Egipto es Misram, un hijo, ¿verdad?, de Cam, se llama Misram. Los egipcios también se conocen como descendientes de Misram. Y de las regiones de Libia cercanas y Cirene. Hay también gente de Roma, que eran los etruscos, que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, son semitas. Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar. Y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían, es que están borrachos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El poder de la palabra de Dios. Fíjense. En Génesis, capítulo 10, nos habla acerca de las naciones. Y en Génesis 11, adelantándome, nos habla
acerca de Babel y acerca de la confusión de las lenguas. Para mí, Pentecostés fue la respuesta de Dios a la ofensa que hicieron los hombres de ese tiempo en la Torre de Babel. Y fue cuando Dios, Él se dio, Él se regaló, Él vino a nosotros. En vez de nosotros subir y ascender con soberbia y prepotencia, Él vino y se nos regaló y nos trajo los 7 dones del Espíritu Santo. Y además nos da los frutos del Espíritu Santo. Es el Dios tuyo y mío. El Dios del trueno, de la lluvia, el Dios de la tierra, el Dios de tu vida y de la mía. Y se nos dio en Pentecostés, y la verdad de Dios no necesitó hablarse en un solo idioma. Se entendía, cada pueblo escuchaba su idioma. ¿Y por qué Hechos de los Apóstoles nos dice y nos registra de todas las regiones de donde venían los judíos? Para darnos respuesta a Babel, darnos respuesta al capítulo 10 del Génesis. La verdad de Dios está disponible para todos los pueblos, para todas las naciones. Todo el que quiera creer en Jesús y quiera creer en el Dios del pueblo de Israel, bienvenido sea. Solamente tiene que aceptar los mandamientos de Cristo y obedecerlo, como dice el apóstol Santiago en su carta. Fe sin obras es fe muerta. La fe con obras es una fe perfecta. ¿Sí? Y ahí es donde viene la parte de la caridad, de ser caritativos. Hay que ser caritativos, hay que ayudar al que no tiene, hay que desprenderse. De una manera u otra, nosotros con lo poquito que ganemos, con lo poquito que tengamos, nosotros tenemos que ayudar al que no tiene, al que pasa la necesidad, al que ve la penuria. Hay que ponerse en el lugar de ellos. Y eso nos da el Espíritu Santo. Todos esos frutos. Es que uno tiene, como cristiano, uno tiene que hacer vida a esta palabra. Esto no es palabra muerta. Esto no son palabras bonitas como una poesía que es palabra bonita, ay, no, esto es acción. Esta palabra de Dios es llevar esto a la acción. Esto es vida. Esto es práctica, hay que practicarla. Pero para poderla practicar hay que conocerla. Y ustedes, hermanos y hermanas, cada viernes estamos más cerca. Obvio, lo que va a la Eucaristía es importantísimo. La Eucaristía es el evento más importante que tenemos los católicos. Nada la reemplaza. Es supremacía total la liturgia, la Santa Eucaristía. Y es deber de nosotros darle gracias a Dios cada semana. Ahora no podemos, lo tenemos que hacer por YouTube porque toca. Pero ojalá esto termine pronto y podamos regresar a los templos a adorar a Dios en el Santísimo Sacramento del altar, ir a los Jueves Santos, a las horas santas, comulgar, eso hace falta. Para terminar, ya estoy terminando, quisiera compartir, para nosotros los católicos, hubo un segundo Pentecostés y se llama el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II ocurrió entre el 11 de octubre de 1962 hasta el 8 de diciembre de 1965. Fue llamado por el Papa Juan XXIII, que en su época fue conocido como el Papa Bueno. Estuvo involucrado en la resolución del problema de los misiles en Cuba. Tanto era su prestigio y su carisma que los dos presidentes, tanto John F. Kennedy como Nikita Khrushchev de la Unión Soviética, lo consultaron para ver cómo
se solucionaba ese problema. Y la Tierra había salido recientemente de la Segunda Guerra Mundial, que es el evento más catastrófico que desafortunadamente hemos vivido los seres humanos en toda nuestra historia. La Segunda Guerra Mundial sacó la maldad a relucir y ahí estuvo Hitler. Y en el Concilio Vaticano II ocurre algo hermoso, y es que la liturgia antes tenía un idioma oficial, el latín. Y las misas se daban en latín, y solamente el que tenía dinero y el que tenía estudios religiosos para entender el latín, pues podía saber qué era lo que se estaba celebrando. Simplemente lo que se hacía era de que se seguían ciertos signos. Con el Concilio Vaticano II, que se considera un segundo Pentecostés, porque más de 2000 padres conciliares de todo el planeta Tierra, fíjense, Dios tiene poder a través del Espíritu Santo para unir a las naciones, para reunirlas. Hizo de que la palabra de Dios tuviera más acceso. Fíjense, sucedieron muchas cosas, pero entre las más principales fueron, primero, que la Eucaristía estuviera abierta al lenguaje vernáculo de cada nación. Fíjense, la verdad de Dios que pasó en Pentecostés, de Hechos de los Apóstoles, vuelve y sucede. La Eucaristía y la palabra de Dios se abre al mundo, y cada nación celebra su liturgia en su propio idioma. Segundo, los servicios de los laicos, así como este que estamos haciendo nosotros, el acceso a la palabra de Dios, ¿ya? O sea, la iglesia, como sucedió en Pentecostés, que Dios se abrió y que Dios se dio al mundo, en el Concilio Vaticano II también vuelve a renacer la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica, que inventa muchas cosas, que habla muchas cosas feas de la iglesia, pero es la iglesia que fundó Jesús hace mucho, en el año 33, y es la iglesia, de Jesús hablaban peste, de Jesús hablaron de todo. Así que por el hecho de que algo santo, mucha gente hable mal, no significa que deje de ser santo, ni deje de ser la iglesia de Dios. Respetando las demás denominaciones religiosas que siguen a Cristo a su manera y con sus creencias. Pero quien no está contra nosotros, con nosotros está. Y todo el que evangelice y enseñe lo que enseñó Cristo está en el mismo bando, ¿verdad? Sin embargo, los católicos debemos ser firmes en nuestra fe desde el día de nuestro bautismo. Entonces, en Pentecostés, la vigilia dice Jesús, luz de las naciones. Y fíjense que en el Concilio Vaticano II sale la constitución dogmática Lumen Gentium. ¿Y saben qué significa Lumen Gentium? Cristo, luz de las naciones. Amados hermanos, ha sido un placer compartir este momento de esta palabra de Dios. Cada capítulo del Génesis nos abre maravillas de la palabra de Dios. Uno cree que de pronto va a pasar sencillo, pero el Espíritu Santo va hablando y va diciendo y nos va mostrando la palabra de Dios. Fíjense que desde el Génesis. Vamos a terminar ya. Vamos a hacer la oración final. Vamos a prepararnos y vamos a pedir la invocación del Espíritu Santo y poder celebrar la vigilia y poder recibir al Espíritu Santo este domingo con todo el amor y con todo el fervor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, en esta noche queremos darte gracias porque te diste a nosotros. Espíritu de Dios, llegaste a nosotros, a nuestra vida de fe. Tú trajiste la gracia del Padre. La resurrección de Cristo vive en nosotros a través de ti. Mi alma tiene sed de ti, Espíritu Santo, Espíritu Divino. Y queremos hoy pedirte que te quedes con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por esos 7 dones
que le has regalado a la iglesia, que le has regalado a cada creyente. Haz que cada fruto nazca y se mantenga en toda nuestra vida. Espíritu Santo, llega a nuestros hogares, llega ahí al hogar de cada uno de los que nos ven. Llena cada rincón, cada cuarto, cada sala, cada cocina. Y sé el gobernante de nuestro hogar, oh Espíritu Santo. Derrama tu fuego sobre nuestro hogar. Derrama tu fuego, Espíritu Divino, sobre nuestra vida. Y protégenos de la muerte, del pecado, de Satanás y de su plan malvado. Ven, Espíritu Santo, ven esta noche, ven la noche de mañana y estad con nosotros hasta la venida de Cristo. Sé nuestro paráclito, custodia nuestro corazón y no dejes que Satanás nunca, jamás entre a nuestro corazón y a nuestro hogar. Bendice cada pareja, bendice cada familia, bendice cada hijo de los que están viendo en esta noche y de los que verán a través de la reflexión. Lléname, Espíritu Santo, llena a nuestros hermanos y hermanas. Ahí, ora por tu familia, ora por tus vecinos, ora por el presidente de la República, aunque no compartamos, pero oremos por él, porque Dios le dé bendición, porque Dios le dé luz al presidente y a todos los presidentes del mundo. Oremos también por el Papa Francisco, el encargado, el vicario de la iglesia, para que Dios lo bendiga, para que tu Espíritu Santo le dé fuerza y sabiduría. Bendice a cada cardenal, cada obispo, cada sacerdote, a nuestro sacerdote de Puerto Colombia, de Salgar, a todos los sacerdotes de Barranquilla, a nuestro arzobispo. Bendícelos y llénalos del Espíritu Santo para que cada día sean más santos. Ven, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Madre Santa, tú que eres la llena del Espíritu Santo, tú que eres la llena de gracia, ruega por nosotros, ruega por nuestra vida, ruega por nuestra alma. Y en medio de toda esta circunstancia, bendícenos, Madre, tú que eres la llena de gracia. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como todos los viernes, seguimos este proceso hasta que el Señor lo permita. Vean que está tronando duro, pero ahí seguimos. Una feliz noche y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Capítulo 11 del Génesis. Hasta pronto.